¿Qué tal? Estamos ahora con Ramiro Orias, experto de la Fundación para el Debido Proceso, programa senior, y que además es parte del equipo que redactó uno de los amigos curiae más importante en una decisión reciente, una opinión consultiva, en que la Corte Interamericana ha entrado a discutir la relación entre los derechos reconocidos en la Convención Americana y la cuestión sobre la reelección presidencial. Ramiro, ¿cómo estás? Un saludo, César. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de participar en este programa en coyuntura de la revista La Ley, que por lo visto no solamente va a ser una coyuntura, parece que ser un poco más de temas más estructurales y de largo plazo que van a ser tratados en tu espacio. Gracias por aceptar la invitación, Ramiro. De hecho, queremos mirar tendencias y las tendencias ahora son hemisféricas. Ramiro, cuéntanos tu visión de las cosas. No ha sido usual que un organismo como la Corte Interamericana entre a tallar en la narrativa jurídica sobre el principio democrático del sistema interamericano y entre en un tema tan difícil de entender como las reelecciones presidenciales. De hecho, esta opinión consultiva creo que tiene pocos antecedentes en el derecho internacional. ¿Cómo miras este proceso? Bueno, definitivamente es un enfoque innovador por la complejidad del tema, pero no por eso debería sorprender al mundo jurídico de la región, ¿no? La jurisprudencia de la Corte en los últimos años, de manera reiterativa, ha venido insistiendo en que el objeto y fin del tratado no solamente es la protección de los derechos humanos, sino también afirmar los valores de la democracia representativa. En diversas sentencias la Corte ha sostenido que solamente en el contexto de una democracia representativa, en el contenido que le da la Carta Democrática Interamericana, puede ser posible la vigencia y el respeto y la garantía de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos no vienen vacíos, vienen en un sistema que está destinado a protegerlos, y que es el sistema democrático, que además es un sistema que no es un sistema indefenso, tiene una serie de condiciones, de garantías que hay que profundizar y hay que preservar como el mejor ambiente para la protección de los derechos de las personas. Ahora, la reelección, sin embargo, es una construcción para nada neutra, ¿no? La reelección fue discutida, si no me estoy equivocando, corrígeme por favor, por primera vez como una cuestión que puede o no tener relación con derechos fundamentales o con derechos humanos en tu país, en Bolivia, con ocasión al incidente derivado de la reelección del expresidente Evo Morales y el caso que llegó ante el Tribunal Constitucional. Querría que nos cuentes también cómo ocurrió esto en Bolivia, qué significa desde el punto de vista del derecho constitucional y los derechos fundamentales, y si ese evento conecta o no con esta decisión que la Corte acaba de adoptar como opinión consultiva. Bueno, el tema de la reelección presidencial es un aspecto que se vino discutiendo en la región desde por lo menos un siglo atrás, ¿no? Desde la Revolución Mexicana, cuando se impuso la prohibición absoluta a la reelección presidencial, ¿no? En gran parte la Revolución Mexicana tuvo sus orígenes en la lucha contra el reeleccionismo. Pero las constituciones fueron estableciendo una serie de limitaciones, de condiciones, y en ningún caso se había establecido un sistema de reelección presidencial indefinida, ¿no? Hasta en los últimos años en que no solo el caso boliviano, sino dos casos anteriores, el caso de Ortega en Nicaragua y el caso de la reelección presidencial en Honduras, que se lograron levantar a los candados constitucionales mediante decisiones judiciales, ¿no? Bolivia, siguiendo esa, digamos, jurisprudencia espúrea de Nicaragua y de Honduras, además antípodas, digamos, ideológicas,
pero las dos coinciden con modelos autoritarios. Logra Evo Morales una cuarta postulación, declarando a través del Tribunal Constitucional Boliviano la inaplicabilidad de los límites a la reelección, que en Bolivia está permitida por una sola vez. En ese sentido, la discusión además en Bolivia fue un poco más sustantiva que en los otros países, porque además Bolivia venía de un referéndum constitucional donde el pueblo, con el 53% del voto, le dijo no a la reelección presidencial consecutiva o indefinida, ¿no? Y pese a ese mandato del voto popular, el presidente Evo Morales, a través de su bancada, logró introducir un recurso de inconstitucionalidad de la propia Constitución, ¿no? Que eso es lo más paradójico, porque además esas competencias no están establecidas para el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional puede conocer y considerar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, ¿no? Pero sin embargo aquí el Tribunal se expandió su competencia a interpretar no solo la Constitución boliviana, sino la propia Convención Americana, señalando que existiría un derecho humano a la reelección y por lo tanto declaró inaplicable la Constitución en los límites que establecía en términos de no más de 2 veces consecutivas. Un derecho humano a la reelección, que es una de las primeras preguntas que el gobierno colombiano le hizo a la Corte para provocar esta opinión consultiva. La Corte ha dicho que no. ¿Qué impresión te da la construcción a partir de la cual la Corte, me parece, termina concluyendo que no hay forma de deducir ni de los instrumentos internacionales ni de las prácticas internacionales establecidas que exista algo semejante a un derecho humano a ser reelegido indefinidamente? Sí, es muy interesante la fundamentación que hace frente a esta pregunta. La Corte es un análisis no solo de la propia convención, sino de los otros instrumentos interamericanos, inclusive del sistema de Naciones Unidas, donde encuentra que el derecho a ser elegido puede admitir límites razonables como el de fijar estas prohibiciones de elecciones consecutivas de manera indefinida. Y además hace un estudio muy interesante, hace un mapeo comparado del constitucional hemisférico, y donde solamente existiría un país con una constitución que establece la posibilidad de una reelección indefinida, que es Venezuela. 3 que lograron modificaciones constitucionales a partir de decisiones de cortes o salas constitucionales, que son Nicaragua, Honduras y Bolivia, y por lo tanto no encuentra que existe una práctica regional que permita identificar que esta reelección además sea un derecho, ¿no? La Corte dice, al final el tema de la reelección es atributo de los países que, de acuerdo a sus circunstancias históricas, sus modelos políticos, pueden establecer sistemas electorales de distinta naturaleza, ¿no? Y de hecho identifica una serie desde la prohibición absoluta, como el caso mexicano, hasta, digamos, la reelección consecutiva o con un intermedio, pero dice, en realidad cada país adopta los mecanismos que su sistema político lo requiere, pero claramente aquellos países que han avanzado a la reelección presidencial indefinida son países que además, digamos, han debilitado las bases fundamentales del Estado de Derecho, de la independencia y separación de poderes, y por lo tanto no resulta compatible con los fines de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se asientan en los valores de una sociedad democrática basada en el pluralismo y la alternancia política. Y detengámonos un poco en este último punto que me parece haber encontrado en el amigo jurista de ustedes y que está recogido en la opinión consultiva de la Corte como
como sección de cierre, ¿no? La idea entonces muestra que un régimen de reelección ininterrumpida o continua puede ser contrario a el modo de organizar un sistema representativo, democrático y plural. ¿Cómo se produce esa colisión? ¿De qué modo la reelección permanente puede afectar la estructura equilibrada de un régimen democrático? Primero que afecta las condiciones de, podríamos decir, de equidad en la campaña electoral, ¿no? Un presidente que está constantemente en campaña, pues dispone de los recursos públicos, de los servidores públicos, de todos los instrumentos que le da el poder para posicionar su mensaje en detrimento de las minorías que no tienen esos recursos. Y luego la Corte establece un criterio muy interesante que en realidad lo recoge de la sentencia sobre reelección que se dio por la Corte Constitucional Colombiana cuando prohibió la reelección que pretendía el presidente Uribe, es que más de 2, 3 o 4 periodos consecutivos en torno a una sola persona, además, digamos, de afincar el poder o de digamos, en una persona humana, no en estructuras políticas institucionalizadas, permitía que el Ejecutivo controle los otros poderes públicos por la capacidad que tiene de principalmente intervenir en la nominación de, digamos, las autoridades arbitrales del Estado, como es el Poder Judicial, las autoridades electorales, el Contralor, el Defensor del Pueblo, ¿no? Esta su mayoría, digamos, no permitía que convivan en distintos periodos y mandatos distintas, digamos, visiones en las autoridades públicas, ¿no? Que esto contribuía a la consolidación y a la concentración del poder en torno a la figura del presidente, ¿no? Y que eso en un contexto de presidencialismo acentuado, como en muchos de nuestros países, pues era contrario al espíritu de la Convención Americana, lo que no ocurre, por ejemplo, en sistemas parlamentarizados, donde, digamos, el primer ministro, que en muchos sistemas parlamentarios el primer ministro puede ser reelecto de forma consecutiva y sin límites. Hemos visto la canciller alemana en el último tiempo, que ha estado como Merkel, estuvo como 13, 14 años, ¿no? Y renovando mandatos cada 3 años. Pero sin embargo, ahí, digamos, el régimen parlamentario tiene otros contrapesos, tiene otras condiciones que aseguran la independencia y separación de poderes, que se aseguran principalmente la autonomía con la que tiene que trabajar el sistema de administración y procuración de justicia. Tú dirías entonces, Ramiro, que la posibilidad de tolerar esquemas de reelección acotada o medida depende de su relación con el sistema de pesos y contrapesos que puedan recortar el margen de influencia que de otro modo se puede acumular en manos del presidente reelegido. Exactamente, porque en estos sistemas finalmente llegan a cumplir aparentemente con los procesos democráticos, pero no con el espíritu que buscan estos procesos de renovación, por ejemplo, de autoridades judiciales, ¿no? Al final logran las mayorías y cumplan, digamos, con la formalidad del proceso institucional, pero sin embargo, en el largo del tiempo hay tal acumulación de poder, no se controla el Consejo de la Judicatura políticamente, luego ese Consejo propone ternas o candidatos para posiciones judiciales, y aunque se está cumpliendo con la formalidad democrática, estos regímenes de larga duración, digamos, esta prolongación en el tiempo ha permitido ir capturando y consolidando y reproduciendo el poder político en el resto de las instituciones del Estado y principalmente en estas instituciones llamadas a garantizar los derechos humanos. Ahora, si miramos un poco hacia el pasado, hemos tenido en América Latina una práctica anterior, la citaste en 2 casos centroamericanos, en los que más que promover la reelección sin límites, lo que se hizo fue sortear barreras constitucionales y legales que acotaban el número de reelecciones. ¿No? Pasó en Perú, con la llamada Ley de Interpretación Auténtica de los años 90. ¿Encuentras una conexión entre esa forma de eludir los topes constitucionales a la reelección y la narrativa alrededor
de la promoción de la reelección indefinida a futuro? Sí, definitivamente es buscar reformas constitucionales a través de medios no idóneos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ley de interpretación auténtica del Perú, eso nunca fue sometido a un referéndum, y en los hechos hubo una modificación de un texto expreso, claro, donde había unos límites concretos. Eh, Sin embargo, en el caso de esta ley, como también el tercer gobierno de Morales se da también a través de una ley de interpretación constitucional. Por último, se da por lo menos un espacio mínimo de debate parlamentario, pero cuando se empieza a judicializar, pues simplemente ya la opacidad inclusive de la forma como se toman estas decisiones es más agudo, porque son demandas que nacen del partido de gobierno, y que rápidamente se resuelven con una sentencia de la justicia, ¿no? Entonces, la Corte también, en la opinión consultiva, dice que este tipo de mecanismos indirectos que buscan eludir los límites constitucionales, y más aún en el caso que sean de beneficio propio al presidente en funciones, pues deberían estar proscritos. Ahora, Ramiro, estos debates y esta sentencia de la Corte Interamericana, perdón, esta opinión consultiva, seamos más precisos, se produce en un momento en el que, no sé, tu impresión, parecen estar surgiendo modelos constitucionales en la subregión relativamente emparentados, ¿verdad? Está el proceso ecuatoriano y el boliviano, a dos velocidades, ambos con un discurso sobre lo plurinacional, ambos con una revisión de las reglas sobre recursos naturales, ambos con reglas vinculadas a la redefinición de la actividad del Estado en la economía. Ahora hay un proceso constitucional abierto en Chile que también muestra claramente tener elementos pluriculturales dentro de su estructuración, y con una narrativa sobre lo económico y los recursos naturales todavía, creo, no suficientemente en el caso chileno desarrollada o estabilizada, pero puesta en debate. Y está anunciado desde el proceso electoral peruano, una discusión constitucional que de una u otra manera gira también sobre esos ejes. ¿Tú encuentras alguna relación entre la forma de Estado, gobierno o autoridad que se está generando en la subregión y el discurso sobre la permanencia de la presidencia de la República o la reelección indefinida? Bueno, efectivamente, las experiencias boliviana y ecuatoriana de reforma constitucional de más de una década atrás dejan muchas lecciones aprendidas para las discusiones actuales de reforma constitucional en Chile y Perú, que vienen desde otras dinámicas, pero tienen algunos ejes en común, ¿no? Primero, nacen como efecto de procesos de fatiga social, de fatiga social principalmente con el sistema político, muy desprestigiado por temas de corrupción, abuso de poder, falta de transparencia, abuso de derechos humanos, ¿no? Se generan estas asambleas constituyentes con estos mandatos amplios de redactar una nueva constitución. En el caso ecuatoriano y boliviano, las reformas constitucionales incluyeron una agenda de inclusión social de base indígena, de reconocimiento de la diversidad étnica, cultural, muy importante y muy poderosa y muy valiosa, ¿no? Que recoge muchas demandas insatisfechas en nuestros países. Ambas constituciones tienen un catálogo de derechos y garantías muy avanzados, ¿no? Se reconocen los derechos de la madre tierra. En la Constitución boliviana, entre derechos civiles, políticos, colectivos, garantías, de los 400 artículos de la Constitución, más de 100 se refieren a derechos y garantías, ¿no? Entonces hay un gran avance. Sin embargo,
en la estructura de los poderes públicos existe, digamos, una agenda de poder oculta, ¿no? En la organización del poder judicial y también del propio órgano electoral se puso una cláusula transitoria que permitió la renovación total de las altas cortes, ¿no? Ni siquiera una renovación escalonada o que se cumplan los mandatos y que se empiecen a designar bajo el nuevo procedimiento, sino quedaron ipso facto destituidas las altas cortes, interrumpiendo anticipadamente su mandato y adoptando un sistema, además, en el caso de los órganos de la justicia, de elección por voto directo, previo un mecanismo de selección de candidatos no competitivo basado en la decisión política, ¿no? Esto permitió al gobierno de Morales controlar toda la institucionalidad de la justicia y el Ministerio Público, ¿no? Luego, a nivel de la Asamblea Legislativa, se introducen algunos cambios en la composición. Principalmente se introduce un nuevo sistema de elección del Senado, se incorpora un cuarto senador por departamento. En Bolivia teníamos 3 senadores, 2 por mayoría, 1 por minoría, que generaba un gran equilibrio político, ¿no? Aquí se ponen 4 senadores por un sistema, digamos, de mayorías, proporcional mayoritario, digamos, donde el partido que ganaba el departamento tenía la opción de llevarse 3 o inclusive hasta los 4 senadores del departamento, ¿no? Eso generó un desequilibrio y le permitió en los siguientes gobiernos tener 2/3 en la Asamblea Legislativa. Y en el Ejecutivo se introdujo la reelección presidencial, que luego de las últimas negociaciones, porque al principio el texto que aprobó la Asamblea Constituyente era de reelección presidencial indefinida, pero la oposición tenía un pequeño, digamos, capacidad de negociación para los 2/3 que se requerían para su aprobación. Finalmente hubo un pacto político para que eso se atenúe como consecuencia a una sola elección, ¿no? Pero si uno ve, digamos, esa agenda de poder que trasciende la estructura de organización del Estado, pues hay un proyecto de poder claramente a perpetuar el dominio hegemónico de una fuerza política, ¿no? Entonces hay un poco esta contradicción, este dualismo entre constituciones con muchos derechos, con mucha participación, con muchas garantías, con inclusión indígena, pero con estructuras estatales orientadas a generar condiciones de concentración del poder político, ¿no? Entonces, aquí yo veo, digamos, esa contradicción que se puede reproducir en el caso peruano, en el caso chileno. Diría eso entonces que el modelo puede tener, no necesariamente tiene, pero puede tener una trampa que mezcla dispositivos inclusivos, como el reconocimiento de los pueblos, y el reconocimiento de derechos como el derecho a la tierra, y que sin embargo esté combinada con esquemas de concentración de poder o esquemas tendientes a expandir la capacidad de influencia de los ejecutivos, o sea, de los poderes ejecutivos. Exactamente, esa es mi conclusión de lo que al menos en el caso boliviano sucedió, y en alguna medida también en el caso del presidente Correa, que luego con algunas reformas posteriores logró, digamos, controlar todo el sistema judicial e inclusive adoptar el sistema de reelección presidencial indefinida, que finalmente no lo aplicó, y un referéndum posterior bajo Lenín Moreno se retrocedió a un sistema de reelección limitada, ¿no? Pero definitivamente ese es uno de los riesgos. Ahora, el riesgo es que muchas veces este avance progresivo en derechos, en garantías, en reconocimiento de la interculturalidad de nuestros países, en reconocimiento de los derechos territoriales para los pueblos indígenas, pueden ser frustrados una vez que estos proyectos de constitución sean sometidos al voto popular, ¿no? Recordemos referéndums como los acuerdos de paz en Colombia, o los acuerdos de paz en Guatemala, que tenían, digamos,
visiones, digamos, bastante avanzadas en algunas materias que luego fueron estigmatizadas en los debates electorales y perdieron los referendos de aprobación y más bien generó, digamos, unas expectativas defraudadas en ciertos sectores de la sociedad, los más excluidos. Entonces, en ese caso también es importante ver que no necesariamente estos proyectos pueden gozar en algún momento del voto ciudadano y que si no son procesos que impliquen una concertación de una base social amplia, de un gran centro político, democrático, que dé también garantías a otros sectores, a otras minorías, pueden también estos procesos constituyentes ser procesos fallidos, implicando más bien un retroceso para estas agendas de avance en los derechos de las personas. Importante eso que dices, porque si estamos pensando en modelos constitucionales que pueden incluir paradojas o de alguna manera disposiciones de signo institucionalmente contrarias, entonces lo que sigue es pensar en cómo componer las asimetrías o las disfunciones que eso generan, y eso lleva a la discusión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí, Ramiro, te digo, aquí en Perú tenemos una imagen relativamente retrasada del sentido y el rol de la Corte, porque en Perú todavía no hemos terminado de resolver los casos de primera generación derivados de la lucha contra el terrorismo de los años 80 y primeros 90, de modo que es probable que si tú corres una encuesta en Perú, la gente asocia automáticamente, y tiene sentido hacerlo, el papel de la jurisprudencia de la Corte Interamericana con la lucha contra la impunidad de los crímenes de los años 80 y 90. Pero yo intuyo, Ramiro, que la Corte está en este momento en otras muchas cosas más y en un papel institucionalmente distinto. Creo que eso es lo que pone en evidencia una opinión consultiva sobre elecciones presidenciales. Desde tu punto de vista, Ramiro, ¿dónde está la Corte en el desarrollo de estos nuevos riesgos institucionales que generan estos esquemas de concentración de poder en los gobiernos y estos esquemas de perduración de los cargos presidenciales indefinidos? Definitivamente la Corte está en una nueva etapa digamos, de construcción del corpus juris interamericano, ¿no? En muchos de nuestros países ya los temas, por ejemplo, de desaparición forzada, que venían de las dictaduras militares, ya han sido superados. Hoy la Corte ve temas que tienen que ver con estas garantías de no repetición, con construir reformas institucionales como los límites a la elección presidencial. Actualmente hay otra opinión consultiva sobre derechos de ciertos grupos vulnerables en situación de privación de libertad, su famosa sentencia sobre medio ambiente, pero en el sistema de casos contenciosos también hay temas nuevos que antes no se veían, que tienen que ver con derechos sociales, económicos, culturales, el derecho a la salud, ¿no? La jurisprudencia también contenciosa cada vez menos se aborda digamos, la agenda tradicional de derechos civiles para ver más bien esta nueva generación de complejidades y todavía hay mucho camino por avanzar, ¿no? Por ejemplo, una discusión en la región que la ha asumido con liderazgo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver con corrupción y derechos humanos. Veremos, por ejemplo, más adelante cómo la Corte lleva a sus decisiones, a sus sentencias, estos estándares sobre empezar a tomar a considerar la corrupción y cómo el Estado tiene el deber de implementar no solamente medidas de protección a los derechos humanos, sino también medidas destinadas a contribuir a la lucha contra la corrupción, porque definitivamente, así como en la democracia se defienden mejor los derechos humanos, también en una situación donde no existe corrupción, los derechos humanos también tienen mayores garantías, ¿no? El tema de la corrupción judicial, que en muchos de nuestros países es enorme, en qué medida eso impacta en la debida diligencia para que la justicia actúe en la protección de derechos fundamentales. Hay temas nuevos que también tendrá que ir
abordando, ¿no? Hay una serie de nuevas discusiones, por ejemplo, sobre el impacto de las tecnologías en los derechos humanos, como los neuroderechos, ¿no? De lo que vienen, digamos, como respuesta frente a los desarrollos de la neurociencia, la inteligencia artificial, están impactando sobre el ejercicio de los derechos de las personas. Todos estos temas, en algún momento también la Corte tendrá que ir asumiéndolos, y hay una agenda, digamos, hacia adelante todavía inconclusa. Donde además hay que sumar la nueva apertura o la nueva dimensión que tienen derechos como la libertad de expresión o los derechos de poblaciones LGTBI también en nuestras comunidades. Ramiro, una última pregunta. ¿Tú encontrarías entonces que la Corte Interamericana, el sistema interamericano en general, puede tener un papel en la consecución de puntos de equilibrio entre estas tendencias que de un lado amplían la gama de derechos hacia los pueblos, por ejemplo, pero del otro pueden también concentrar poder en las formas de gobierno? ¿El sistema interamericano puede tener un papel de contención y de obtención de equilibrios en estas especies de confrontaciones o tensiones? Definitivamente, ¿no? Y la Corte, además, al establecer, digamos, los criterios del control de convencionalidad, dice que las constituciones también tienen que estar sometidas al control de convencionalidad, y que hay algunos aspectos esenciales del sistema interamericano de derechos humanos que tienen que seguir las interpretaciones de la Corte, y que no pueden estar sometidas a la discusión de mayorías, minorías, ¿no? No por mayoría, por ejemplo, nuestros países pueden volver a la pena de muerte, no por mayoría, nuestros países pueden volver a sistemas discriminatorios, de segregación, no por mayoría, nuestros países pueden volver a sistemas autoritarios que sean contrarios a los valores de una sociedad democrática, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, el tema de la reelección presidencial indefinida en los términos que ha sido definido por la Corte, están ya regidos. Las discusiones de las próximas las asambleas constituyentes, pues son soberanas, pueden ser originarias, pero no estamos en 1810. Hay un marco internacional, unos compromisos internacionales de los estados donde prima el principio de continuidad del Estado, que tienen que ser y seguir siendo cumplidos, y por lo tanto las nuevas constituciones peruana, chilena, otras reformas que se puedan dar en la región, tendrán que estar también, guardar correspondencia, armonía con las interpretaciones que en distintas materias ha venido dando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, comenzamos a buscar puntos de equilibrio. Hemos estado con Ramiro Orías revisando modelos constitucionales en construcción a partir de esta reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre la reelección presidencial indefinida. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, César, y el mejor de los deseos para el éxito de este proceso de reconfiguración del Estado peruano a partir de un diálogo amplio, inclusivo, que permita la reconciliación y superar estos factores que han polarizado en muchos de nuestros países, que nos tienen divididos, y en ese sentido una reforma constitucional es una oportunidad para resolver esas fisuras y encontrar un reencuentro y avanzar hacia un reencuentro democrático que le devuelva la paz, la estabilidad y el desarrollo y el progreso a nuestros pueblos. Así que con eso, muchas gracias, César, y un gran saludo. Muchas gracias.